Hoy, Bisturí dedicará el capítulo a las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Acompáñenos para que conozca a qué se refieren estos conceptos y, sobre todo, cuáles son las medidas de prevención que debemos tomar para evitar contagios. Enfermedades infecciosas se refiere al proceso de enfermedad que es ocasionado por agentes microbiológicos, es decir, estamos hablando de virus, bacterias, parásitos, hongos. Se conocen como infectocontagiosas. ¿Por qué? Porque las infecciones se pueden transmitir a través de diferentes vehículos, sean alimentos, agua, personas. Si hablamos de aquellas que tienen una reemergencia, vamos a hablar desde infecciones bacterianas, ¿sí?, que se conocían antes y están siendo un problema nuevamente de salud pública porque están reemergiendo, porque ya tienen resistencia o que están empezando a salir de ciertos ecosistemas. Se llamarían reemergentes. Emergentes son aquellas donde han sido como nuevas en el sentido de que no se conocía que eran infecciones producidas por virus, por ejemplo, VIH, SIDA, la presencia de patógenos que antes era imposible encontrar por problemas técnicos de laboratorio o porque no se pensaba que eran enfermedades relacionadas a agentes infecciosos. Si hablamos del siglo XX y lo que llevamos del XXI, pues las más importantes son en general virales, infecciones como dengue, paludismo es una de ellas. Es también importante hablar de influenza, ébola, que recientemente dio toda una, pues fue noticia mundial. Todas tienen en común que cuando se afectan grandes grupos poblacionales, ponen en riesgo varias situaciones. Una, primero, finalmente la salud individual, después la salud colectiva y finalmente con esto se resta pues la capacidad de trabajo. El impacto que tiene una enfermedad emergente puede ser devastadora. Mucho influye el factor socioeconómico y cultural en todo esto. La pobreza y la enfermedad tienen una simbiosis que es una suma que deteriora mucho los niveles de vida y calidad de vida de los pobladores. Un sistema de salud débil en un país que además tiene una forma de vida también limitada, hacen que tengan más vulnerabilidad. A lo largo de la historia de la humanidad, las dolencias que afectan al hombre se modifican de manera lenta. Cuando la medicina habla de enfermedades emergentes, se refiere a malestares ocasionados por nuevos agentes, virus, bacterias, parásitos u hongos, y también a padecimientos cuya causa ya se sabía, pero que en los últimos tiempos contagiaron a miles de personas. Es decir, se volvieron epidémicas, amenazantes o que ocurrieron en regiones del mundo donde antes no existían. En cambio, el concepto de enfermedades reemergentes describe a aquellas que eran conocidas y respondían bien a tratamientos médicos, pero por algún motivo se actualizaron o salieron de control y hoy afectan a un gran número de personas. La mayoría de estos padecimientos tienen una causa infecciosa, es decir, es contagiosa. Muchos de ellos son a menudo de origen zoonótico, lo cual significa que hay una transmisión de otras especies a los humanos. Las investigaciones científicas han identificado que las enfermedades emergentes y reemergentes son consecuencia de factores sociales o demográficos, avances tecnológicos y del uso indiscriminado que se ha hecho de algunos medicamentos como los antibióticos. Las enfermedades emergentes, históricamente hablando, creo que han ocurrido siempre en el desarrollo de la humanidad. Hay textos viejos que dicen sobre diferentes enfermedades, fiebres, pero pues no tenemos la evidencia concreta de cuáles enfermedades fueron. Con nombres diferentes, sin causas claras y con muertes a lo mejor más pequeñas porque no se difundían, porque había menos pobladores. Seguimos siendo limitados en afrontar estos problemas. Porque te puedo decir que del 2000 a la fecha, por lo menos hubo 25 epidemias en el mundo. Si hablamos
de cada una de ellas veremos que hay históricamente algunos casos reportados y que ahora se han hecho mucho más elocuentes y que estamos volviendo a vivir como lo que acaba de pasar con ébola en 2014-2015. Simplemente demuestra que no estamos preparados a pesar de todo para afrontar estos problemas emergentes. El virus del ébola se detectó en 1976 tras 2 brotes simultáneos en Sudán y el Congo, cerca del río que dio nombre a la epidemia. Existen 5 especies del virus. Una de ellas habita Filipinas y China, aunque no se han registrado enfermos por esta última. Las investigaciones apuntan a que en África, 3 tipos de murciélagos frugívoros son los huéspedes naturales del ébola. La preocupación de las autoridades sanitarias mundiales por este mal es que su tasa de mortalidad puede ser de 90%. El dengue es causado por un virus que se ha propagado en casi todos los países del planeta. Se transmite entre los humanos a través del piquete de la hembra de 2 especies de zancudos. En su forma más grave es hemorrágico y puede provocar la muerte. Esta variedad se identificó por primera vez alrededor de 1950 tras una epidemia en Filipinas y Tailandia. Hoy el dengue afecta a la mayor parte de la región de Asia y de América Latina. La influenza, también conocida como gripe, no es lo mismo que el resfriado, aunque los síntomas de ambos se parecen. La diferencia principal es que una persona es susceptible de padecer resfriados de un mes a otro, pero con la influenza pueden pasar algunos años sin contagiarse. Además, la gripe es más grave. Afecta la nariz, la garganta, los bronquios y a veces los pulmones. El mundo médico científico ha clasificado las variedades del virus como tipo A, B o H1N1. Al igual que el dengue, la fiebre chikungunya se transmite entre humanos por la picadura de un mosquito. Durante el siglo XX, la enfermedad había afectado a personas de África, el sur de Europa, el sudeste de Asia y a las de algunos territorios que comparten los océanos Índico y Pacífico. A finales de 2013 se presentó en las islas del Caribe y en junio de 2014 se registró el primer paciente en México, en donde se propagó rápido. En febrero de 2015, a 8 meses de su llegada, las autoridades sanitarias confirmaron 355 casos. Cuando estás en presencia de una epidemia, el país afectado se estigmatiza y eso acaba ocurriendo que los pocos ingresos que tenían por la agricultura, ahora digan, los productos que vienen de ahí son peligrosos. Como el virus pandémico que vimos en 2009. No lo habíamos visto desde 1918 en esa presentación, H1N1. Por lo tanto, para nosotros era una reemergencia de un virus que tenía mucho tiempo que no circulaba. Esta epidemia que se origina aparentemente en el país, o cuando menos que se hace muy notable aquí, que se incrementa rápidamente, tuvo un impacto económico amplísimo, que yo creo que todavía lo estamos padeciendo. Primero porque aparentaba ser una enfermedad de mucha transmisión y de alta mortalidad, y de ahí que se suspendieron las labores académicas y las labores empresariales y de todo tipo. Esto debe haber ocasionado millones de pesos en pérdidas laborales, en pérdidas productivas, y además impactó notablemente también en el turismo. Los problemas poblacionales, ecológicos, ambientales promueven que haya este tipo de epidemias, haciendo que a partir de estos últimos 25 años estemos viendo enfermedades que no conocíamos tanto en países no tropicales o subtropicales, y que incluso lleguen a países teóricamente desarrollados y con climas diferentes. Influenza es una enfermedad que no nos podemos deshacer de ella. ¿Por qué? Porque es una infección viral que tiene diferentes huéspedes, ¿sí? Circula entre aves y mamíferos y humanos, y hay muchos ecosistemas en el mundo donde hay los cambios de clima suficientes como para que no lo podamos hacer desaparecer. En México existe suficiente evidencia de que
hay mucho mosquito y ya tenemos la introducción de los 4 serotipos de dengue. Si tomamos en cuenta que también tenemos la nueva aparición de un nuevo virus que es el chikungunya y él se transmite a través del mismo mosquito, tenemos una potencial de tener mucho dengue y mucho chikungunya en los próximos años. La información es la única forma para poder aplicar todo para evitar la psicosis, para evitar el contagio. Porque si no, podríamos tener pánico, fobia y estigmatización hacia los casos que sí estén ocurriendo en las ciudades o en la localidad donde las personas viven. Miedo existe porque desconocemos, pero ya teniendo información, la población puede usar esa información para protegerse y no buscar automedicarse, ¿sí? No huir, ¿sí? Tampoco correr como estampida y llenar los servicios de salud que luego los colapsan. Los agentes patógenos que provocan las enfermedades siempre han evolucionado y generado resistencia. Sin embargo, el investigador de la UNAM, David Kershenovich, inculpa la presencia de varios males emergentes y reemergentes de hoy a causas que se vinculan con la vida moderna. Algunas tienen que ver con los cambios en la demografía que, por ejemplo, provocan que el agua escasee o se contamine. Otras, con las modificaciones del comportamiento humano, como la revolución sexual y la migración. La última, factor para la propagación del ébola, dengue, influenza y fiebre chikungunya. Se le atribuye al cambio climático la causa de que algunas especies se críen donde antes no existían, como el zancudo de la variedad Aedes, transmisor del dengue y la fiebre chikungunya, originario de Etiopía. En las enfermedades emergentes y reemergentes también influyen las nuevas tecnologías como el aire acondicionado, que pueden propagar con rapidez a los virus, como los de la influenza. Los cambios en los usos de la tierra, que modifican los ecosistemas, provocan la proliferación de un vector contagioso y además producen organizaciones rápidas y sin orden. También el hacinamiento y la gestión inadecuada de los desechos de la gente causan la diseminación de infecciones, el ébola en África, por ejemplo. Otros factores de riesgo son los viajes y el comercio entre los países, la resistencia que han generado las bacterias a los antibióticos y la adaptación y mutación de los virus. Con que la persona se enferme, ya pierde productividad y eso afecta la economía de su familia y la economía general. Si tenemos pérdidas de vidas, si hay muertes, pues tenemos todavía un mayor impacto, ¿sí? Y ese impacto socioeconómico viene con secuelas después, ¿sí? ¿Por qué? Porque son familias disfuncionales, son crisis familiares. Los factores de riesgo para enfermedades emergentes son pobreza, poca sanidad y eso, poca cultura, porque también hay enfermedades emergentes y reemergentes que son prevenibles por vacunación. Otra cosa fundamental es estilos de vida. Por ejemplo, los pacientes que vimos con influenza con más gravedad eran diabéticos y en su mayoría obesos. Si ya tenemos en México epidemia de obesidad, a la que se suma epidemia de diabetes y aparece un agente infeccioso, lo más probable es que esas personas que estaban en esa, digamos, contexto de riesgo para muchas enfermedades también tienen un contexto de riesgo mayor para las enfermedades infecciosas con un pronóstico más malo. Mientras que el dengue y la fiebre chikungunya comparten síntomas parecidos, ocurre lo mismo entre la influenza y el ébola. El dengue comienza con una fiebre repentina de entre 40 y 40.5 grados, una semana después de haber contraído la infección. Luego de 2 o 5 días, puede aparecer sarpullido rojizo en el cuerpo y en la variedad hemorrágica de la afección, moretones sin alguna razón. Finalmente, una erupción más grave, como la de sarampión. Otros síntomas del dengue son fatiga, dolor atrás de los ojos, de la garganta, de los músculos y las articulaciones, náuseas, vómitos, tos y congestión nasal. En el caso del chikungunya, a estos malestares puede sumarse un dolor intenso de las manos y los pies. Los signos de la influenza son fiebre, dolor de cabeza, músculos, garganta y cuerpo,
fatiga, tos, dificultad para respirar y flujo nasal. Los síntomas del ébola son similares a los de la gripe, pero muy graves. A esto se añaden vómitos y diarrea, así como sangrado o aparición inexplicable de moretones. Los síntomas de las enfermedades que hemos estado platicando, lamentablemente, todos son muy parecidos. Ataque de estado general, con cefalea, fiebre, que es el componente cardinal clave de todos, y luego se van diferenciando. El paciente se siente muy cansado, muy débil, le duelen mucho los huesos, las articulaciones. La medida en que esto ocurre sí varía entre una enfermedad y otra, y el tiempo en que la enfermedad tarda en desaparecer también varía. Si pensamos que las podemos diferenciar en las primeras horas, es muy difícil en cuestión a los síntomas. Por eso es muy importante tomar en cuenta el contexto de cada persona. Es casi imposible diferenciar, por ejemplo, dengue de influenza en los primeros días de la enfermedad. Incluso si llega un paciente con ébola, tú lo verás al principio con fiebre y probablemente vomitando, y no tendrás muy claro qué tiene el paciente. Yo creo que lo que va siendo determinante para ir afinando qué enfermedad tiene el paciente es que vayamos haciendo diagnóstico de los casos en lo posible y haciendo reportes los médicos y los hospitales de lo que se está viendo. Si yo como médico en un hospital veo 5 casos y me parece que es un número mayor de lo habitual para ese tipo de enfermedad, pero no lo reporto a otros, entonces los demás no estarán alertas para tener ya como que la sensibilidad mayor para hacer el diagnóstico. Y si no conocemos los síntomas y no sabemos los datos personales de esa persona, existe el gran riesgo de que se esparza una enfermedad de este tipo a otros lugares. Lo que hace que yo me parezca mejor médico cuando hay enfermedades infecciosas en epidemia es que sepa que está habiendo epidemia en algún sitio y piense en ella. Si estoy ignorando que eso está ocurriendo en mi localidad o en el país, difícilmente pensaré en ella, y si no pienso, no la diagnostico. Hasta ahora no hay un tratamiento específico contra el ébola, aunque están en prueba varios medicamentos. En el caso de la influenza, la mayoría de los enfermos se recupera en un par de semanas sin necesidad de recibir un tratamiento, aunque es importante visitar a un médico, ya que puede complicarse y causar la muerte por neumonía o debido a su coexistencia con otras enfermedades. En Estados Unidos y en México, las autoridades sanitarias acostumbran el uso de antivirales. Para la fiebre chikungunya y el dengue clásico, solo queda el alivio de los síntomas. El dengue hemorrágico requiere la atención urgente de los médicos, lo cual suele reducir la mortalidad de 20 a 1%. En todos los casos, es vital mantener el equilibrio de los líquidos corporales. A mí me dio lo del dengue, pero se puede decir que es por segunda vez, porque ya anteriormente me había dado, pero ahora sí, como quien dice, fue un poco, yo creo, más fuertecito tal vez. Como llegaron a bajárseme mucho las plaquetas, llegó el momento en que me dijeron que tenía leucemia. Hasta allá llegó el problema. Es más, me tenían aislada de ahí, me pusieron en un lugar de aislamiento por cosa de contagio, por lo del dengue. Y sí estaba un poco débil, que yo sentí que cuando caminaba desde que empezó, caminaba yo en la calle y me iba así para los lados. El tratar de prevenirlo es costoso, sea la enfermedad que sea, pero son parte de los sistemas de vigilancia epidemiológica buscando diferentes enfermedades o síndromes, ¿sí? Para estar alertas son costos mucho menores si tomamos en cuenta el impacto que puede tener cualquier enfermedad de estas en una sociedad. Las estadísticas nos proyectan que si seguimos teniendo concentraciones humanas, inequidad en los recursos en la salud, grupos de alto riesgo, es decir, gente que no tiene cuidados en su propia salud, y estamos siguiendo destruyendo el medio ambiente, la tecnología no va a hacer que cambien las cosas y vamos a tener epidemias nuevamente. Es más, creo que la tecnología favorece la propagación de muchas de ellas.
Si podemos considerar que hoy en un mundo globalizado, el transporte es rápido y te puedes subir a un vehículo, sea terrestre o un avión, y estás en otro lugar del mundo en horas, ¿qué sucede? Que existe el riesgo ahora de que tengamos los casos en otros lugares. Así es que nuestra salida única es ser más equitativos desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista de los recursos y la alimentación. Y probablemente la salida más lógica son las vacunas. Lo ideal es que todo el mundo estemos vacunados previamente para que esos anticuerpos ya estén formados y listos a defendernos en el momento que nosotros nos expongamos, nos contagiemos y tengamos la replicación de la infección. Si eres una persona de alto riesgo para adquirir una infección respiratoria, ¿sí? Sea una persona de los extremos de la vida, si la persona es diabética, si la persona tiene problemas de pulmón, si eres una persona enfermo del corazón o del riñón, ¿sí? Si tienes una enfermedad donde tus defensas están bajas como VIH o algún tipo de cáncer, todos estos factores de riesgo, tú eres una persona que, debes de recibir tu vacunación anual. Lo otro es usar repelentes naturales o químicos para repeler los mosquitos sobre nuestra superficie o en nuestro hogar. Si uno es el enfermo, busque la atención médica y evite arriesgar a los demás visitándolos o conviviendo con ellos. La higiene es el factor clave para la prevención del ébola, la influenza, el dengue y la fiebre chikungunya, pues en la mayoría de estas afecciones no existe vacuna, excepto para la gripe, ya que se desarrollan inmunizaciones contra la cepa que circula cada año. En el caso del ébola, es indispensable evitar el contacto con los órganos del paciente, con la sangre, con las secreciones y con los líquidos corporales en general. En el de la influenza, se aconseja el lavado continuo de las manos y desinfectar superficies cercanas al enfermo. Para detener la propagación del dengue y la fiebre chikungunya, es importante eliminar los estancamientos de agua que son criaderos de zancudos. Fui al día siguiente a los análisis muy temprano y yo ya sentí que no me podía ni sostener, de que no tenía fuerzas. Me empecé poco a poquito a recuperar, se puede decir, porque le dije, ¿qué voy a tomar? Nada, me dijo. Ya volví a hacerme otros análisis, también en lo particular, y ya me van diciendo, ya están subiendo sus plaquetas. Y luego en la cita que tenía acá bien en el hospital, me hice otros análisis para comprobar si era cierto que ya estaban subiendo mis plaquetas. Porque yo bajé la corte celestial, realmente para mí fue un milagro.